Bueno, muy bien. Vamos a ir a nuestro Replit y a recordar un poco algo de lo que hicimos el día de ayer. Vamos a ver. Entonces, dentro de lo que hicimos el día de ayer, empezamos a trabajar ciclos, ¿no? Activemos por acá. Eso. Empezamos a hablar de los ciclos, ¿no? Habíamos ya dimensionado algo acerca de los ciclos con respecto al recorrido que iba a hacer la función for, tomando un contador, tomando una variable que iba a pasar por cada uno de los elementos de un arreglo. Entonces decíamos que si el arreglo era de letras, la variable iba a pasar por cada una de las letras. Si el arreglo era de números, la variable iba a pasar por cada uno de los números. Pero también podíamos formular un arreglo que íbamos a llamar algo así como un arreglo virtual, ¿no? Realmente no se iba a definir un arreglo ya como un tipo de datos que tenga cada uno de esos elementos, sino que decíamos que con range podíamos hacer el recorrido de cada uno de estos números. No lo teníamos como un arreglo, pero sabíamos que podíamos definir ese conjunto de datos o esa agrupación de datos, ¿no? Y dijimos también que podíamos tomar una variable que almacena una cadena de caracteres, una frase, varias palabras, la podíamos tomar también como un arreglo. Y decíamos que era frecuente encontrar este tipo de sintaxis en el for, donde la variable iba a pasar por cada uno de los elementos, o mejor dicho, la variable contador iba a pasar por cada uno de los elementos de esa cadena de caracteres, ¿no? Y para hacerlo muchas veces íbamos a encontrar que la variable iba a estar en singular y que la cadena o el arreglo iba a estar en plural, ¿no? Entonces decíamos que para cada letra que se iba a encontrar en el arreglo de letras, pues íbamos a estar imprimiendo cada una de esas letras. Esta era una de las sintaxis que íbamos a encontrar con el ciclo for, pero también hablamos de otro aspecto de los ciclos que hace referencia al ciclo anidado. Entonces dijimos que el ciclo anidado, de hecho, vamos a encontrar ciclos anidados de manera natural. En la vida diaria vamos a encontrar ciclos anidados. Uno de los ejemplos que dábamos era el recorrido del tiempo. Cuando dejábamos que los segundos terminaran de contar y volvían otra vez a su ciclo de conteo, pues teníamos que llevar una contabilidad de cuántas veces se realizaban estos ciclos, ¿no? A eso lo llamamos los minutos. Y si seguimos extendiendo el conteo del tiempo, pues cada vez que se termine el ciclo de los minutos, tenemos que hacer un conteo, a eso lo vamos a llamar horas. Cada vez que se termine el ciclo de las horas, vamos a terminar contando los días y así sucesivamente, ¿cierto? Teníamos entonces una manera de representar los ciclos anidados que era colocando un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces decíamos que, por ejemplo, en la parte de abajo, teníamos aquí un ciclo que iba a hacer el recorrido en segundos y en minutos, ¿cierto? Y decíamos que uno de los contadores se iba a encargar de contar los minutos, el otro se iba a encargar de contar los segundos, y que siempre, siguiendo esta sintaxis de un for dentro de otro for, siempre vamos a tener lo siguiente. El for que va cambiando más rápido va a estar interno, va a estar adentro, pues dentro del otro for, ¿no? Del for que va a tener una jerarquía mayor. Entonces, ¿cuál va a cambiar más rápido? Siempre preguntémonos, ¿cuál ciclo va a cambiar más rápido? Va a cambiar más rápido el for que esté adentro, ¿sí? Ese es el que cambia más rápido. Cuando trasladamos ese concepto, de pronto lo ampliamos al aspecto de las matrices, pues resulta que nos encontramos con otro tipo de arreglos lista, que ya no son listas de una sola dimensión, es decir, listas que solo van a almacenar valores escalares o agrupaciones de escalares en una sola dimensión, sino que ahora nos encontramos con la matriz que va a almacenar escalares en dos o incluso en n dimensiones, en más dimensiones. Matemáticamente se pueden hacer arreglos n-dimensionales. Físicamente solo podríamos hacer arreglos de 3 dimensiones dentro del mundo de la física, pero matemáticamente, teóricamente, podemos hacer arreglos n-dimensionales. Pero por ahora tenemos una matriz, creamos una matriz de 2 dimensiones, ¿no? Donde teníamos filas y columnas. ¿Cómo íbamos a pasar por cada uno de los elementos de fila y columna? Haciendo un recorrido de nuestro ciclo anidado. Haciendo un recorrido de nuestro ciclo anidado, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue una representación de cómo se vería la matriz, cómo podemos representar la matriz así, tal cual como nosotros la conocemos, en nuestra disposición de filas y columnas, como si fuera, bueno, un cuadrado, si es una matriz cuadrada, ¿no? Esta iba a ser una disposición, pues, típica de las matrices. Y cuando ejecutamos nuestro archivo, decimos que es el 23, cuando ejecutamos nuestro archivo, vemos que cada uno de los elementos se dispone de esta manera, como una forma matricial o una manera matricial de ver cada uno de esos valores. ¿Listo? Y nos quedamos ahí.
nos quedamos en esta parte, ¿cierto? Me gustaría saber si hay preguntas. Vamos a ver, los leo por acá. Vamos a ver si hay preguntas. Cuéntenme dudas, inquietudes, problemas que intentaron resolver y no pudieron. Cuéntenme. Cuéntenmelo todo. ¿Todo está bien por acá? Muy bien. Bueno, entonces, decíamos que con el ciclo for, una de las cosas que nos vamos a encontrar, sobre todo cuando nuestro ciclo es anidado, algo con lo que nos vamos a encontrar es precisamente con la muestra de los datos. Aquí lo que estamos haciendo es imprimir datos. Pero, ¿qué tal si yo necesito es ingresar datos? Yo lo que necesito es ingresar datos. Entonces necesito tomar los datos y luego mostrarlos, ¿cierto? Lo que puedo hacer es tomar también un ciclo anidado y en lugar de decirle que quiero imprimir los datos, mostrarlos, lo que puedo hacer es almacenarlos utilizando la función input, ¿no? La función input nos va a permitir ingresar algún valor. Vamos a tomar como ejemplo nuestra matriz, la que tenemos ya aquí creada. Vamos a tomar esta matriz como ejemplo porque pues ya están creados los valores, es decir, ya están asignados los espacios de memoria. Podríamos decir que ya tenemos un espacio de memoria para la fila 1 con 3 espacios de memoria, otro para la fila 2, otro para la fila 3. Permítanme un segundo. Bueno, muy bien, regresamos, gracias. Entonces, lo que voy a hacer ahora es modificar los valores que están aquí en la matriz, pero pues lo va a hacer el usuario, ¿no? No solo los voy a imprimir, sino que ahora los voy a solicitar. Le voy a decir al usuario que me ingrese los valores. Para esto, pues voy a tomar estas líneas, voy a copiarlas, control C, simplemente las voy a copiar y las voy a pegar aquí abajito, miren. Pegamos esos. Entonces, este ciclo que está acá, a ver, cambiamos esto, este ciclo que está acá va a servir para visualizar los valores de la matriz. Este ciclo que está acá va a servir para visualizar los valores de la matriz. Y este ciclo que está acá, ciclo, este ciclo que está acá va a servir para ingresar los valores en la matriz. Vamos a dejarlo así. ¿Listo? Lo que vamos a hacer entonces es cambiar la ejecución de lo que se va a hacer internamente en el ciclo. Ya no se va a imprimir, sino que ahora lo que vamos a hacer es ingresar valores. Ahora vamos a ingresar valores. Voy a borrar este print. Lo que vamos a utilizar aquí es una función de input, ¿vale? Vamos a utilizar una función de input. Recuerden que la función de input ingresa los valores, pero como si fueran cadenas de caracteres. O sea que vamos a tener que cambiar estos valores que ingresa el usuario por el tipo de dato o número, ¿sí? Voy a suponer que el usuario ingresa estos valores suponiendo que son ya no un tipo de dato entero, es decir, ya no voy a colocar int, sino que le voy a colocar float. Voy a suponer que el usuario ingresa los valores de la matriz como un float, como un real. Y para irlos ubicando en la posición de la matriz, vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en la impresión, ¿cierto? Cuando imprimíamos, nos dirigíamos precisamente a esa posición de matriz, en la posición de la fila I, columna J, ¿cierto? Voy a copiar exactamente esa posición y esa es la que le vamos a asignar al valor de entrada. Entonces vamos a decir que matriz en la fila I, columna J, va a ser igual a lo que ingrese el usuario y el recorrido lo va a realizar el ciclo anidado. El ciclo anidado se va a encargar de realizar ese recorrido. Entonces, cuando ejecutemos este código, lo primero que vamos a ver es nuestra matriz. Se imprime la matriz y posteriormente se va a esperar que, o el cursor va a estar esperando a que el usuario ingrese los valores de una nueva matriz. Por aquí podemos colocarle al usuario, vamos a decir, ingreso de nuevos valores para la matriz. Dejamos que se imprima esto y vamos a ejecutar aquí nuestro código. Para ver cómo se ejecuta este ciclo anidado, vamos por acá, voy a aclarar, aclaremos y ejecutamos. Ahora dice, ingreso de nuevos valores para la matriz. Es decir, en este momento el cursor está esperando a que nosotros, como usuarios, ingresemos los valores de esa matriz. Voy a estar ingresándolos para cada ingreso
Miren que aquí para cada ingreso voy a tener que digitar Enter, voy a tener que darle el valor y Enter, el valor y Enter, y eso va a estar ingresando el valor por valor. Primero en una fila, va a estar saltando entre columnas, luego terminan las columnas, pasa a la siguiente fila y va a estar saltando entre columnas, pasa a la siguiente fila y salta entre columnas, ¿vale? Entonces vámonos con ingreso de nuevos valores para la matriz. Vamos a decirle que ingrese el valor de 1.9, 2.3, 4.2, 5.4, 6.5, 9.0, ¿sí? 8. Simplemente voy a digitar un 8 para ver cómo se visualiza después. Ah, bueno, no coloqué la visualización. Simplemente estoy aquí colocando los valores y ya termina. Pero la idea ahora es que si yo cambié los valores de la matriz, es decir, estos valores que aparecían aquí, ya no van a ser esos. Los que aparecen ahora van a ser estos que ingresó el usuario. La idea es ahora poderlos ver, poderlos observar y ver a qué valores cambiaron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos irnos nuevamente a nuestro ciclo, el que sirve para visualizar los valores de la matriz, ¿sí? Entonces voy a copiar esto nuevamente, voy a copiar este ciclo que está acá. Nuevamente, control C y lo pego por acá. ¿Listo? Entonces miren que estamos usando. Estamos creando nuestra matriz. Usamos primero que todo un ciclo para ver los valores de la matriz. Luego, usamos un ciclo para modificar los valores de la matriz. Vamos a cambiar cada uno de los valores de la matriz. Y luego usamos un tercer ciclo para ver los valores de esa matriz. ¿Qué valores fueron los que ingresó el usuario? Vamos a verlos de manera ordenada, de la misma manera en la que vimos nuestra matriz anterior. Entonces, vámonos por acá otra vez a nuestro shell y vamos a ejecutar Python 23. Dice ingreso nuevos valores, vamos con 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.5, 6.7, 7.8, 9, 8.9 y listo. Miren que en la parte inferior, después de que se ingresó el último número, ya se ven los valores de nuestra matriz, ¿no? 1.2, 2.3. Cuando digité un valor entero, 9, ese 9 se pasó a su valor flotante, es decir, 9.0. Y tenemos aquí la visualización de esa matriz. Ese es el recorrido que va a hacer el ciclo interno, el ciclo anidado, ¿listo? Para esto van a servir los ciclos anidados muchas veces para encontrar soluciones que son cíclicas, pero también dentro de esa solución cíclica hay otra solución cíclica. Pueden haber muchas más soluciones cíclicas. Por ejemplo, imaginen el siguiente caso. Vámonos por aquí, abramos Excel. Imaginemos el siguiente caso. Ya sabemos, o bueno, en la clase de ayer les había comentado que es común encontrar las matrices como un sistema de numeración, primero que todo de posición para los mapas, pero también sirve como un sistema de identificación numérica de las imágenes. Si yo tengo una fotografía, esa fotografía la puedo dividir en pequeñas coordenadas y la coordenada mínima, la más pequeña, la coordenada que pueda identificar en una fotografía, la vamos a llamar píxel. Entonces ahí vamos a tener fotografías que tienen muchos píxeles, es decir, muchas divisiones, muchas unidades divididas, y hay fotografías que tienen pocos píxeles. Entre más píxeles, más definida se va a ver la fotografía, más clara, ¿cierto? Vamos a decir que entonces una coordenada, una celda, por así decirlo, una posición de nuestra imagen es un píxel. Vamos a hablar de un píxel. Esta que está aquí, digamos, la primera. Ese es nuestro píxel. Resulta que para poder cuantificar una imagen, tenemos que, bueno, hay muchas maneras, podemos pasar la imagen a escala de grises, pero lo más típico es hacerlo tal cual como se toma, ¿no? Y una de esas maneras es dividiendo toda la imagen en los colores primarios. No se utiliza el amarillo, sino que se utiliza el verde como un acercamiento a tomar más cantidad de valores. Entonces, la imagen se divide en rojo, en azules y en verdes. No en amarillos, sino en verdes. Decimos que tomamos entonces toda una imagen, imaginen ustedes que tenemos toda la imagen fraccionada en píxeles, pero vamos ahora a dividir esa imagen nuevamente. Digamos que estamos hablando de una imagen 3x3, ¿sí? Vamos a hacerlo más sencillo. Una imagen 3x3. Tengo esta imagen. Imaginen que es una imagen que tiene 3x3 píxeles. ¿Listo? Tenemos aquí nuestra imagen. Resulta que para poder identificar nuestra imagen o separarla, hacerle modificaciones, para hacer diferentes tipos de análisis, algo que se puede hacer, vamos a colocarlo así, de esa manera. Digamos que nuestra imagen, vamos a colocarla, identifiquémosla así. Supongamos que esta es nuestra imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué se suele hacer con esa imagen? Se suele dividir en tres matrices. Una matriz se va a encargar de identificar los colores rojos, vamos a colocarlo acá. Una matriz se encargará de identificar los colores rojos,
otra matriz se encargará de identificar los colores azules y otra matriz se encargará de identificar los colores verdes. Y les va a dar un valor numérico de acuerdo a su intensidad. Si el rojo es muy intenso, pues le va a dar un valor numérico pequeño, pero si el rojo es muy clarito, le va a dar un valor numérico grande. Estos valores numéricos cambian, pueden cambiar entre 0 y 1. Y entonces ya hemos tomado toda nuestra imagen y la hemos fragmentado en tres matrices, ¿cierto? Para poder trabajar estas imágenes, debemos entonces suponer que toda esta información, todas estas matrices, van a estar superpuestas en un arreglo de arreglos. Ya sabemos que la matriz es una lista de listas, pero si vamos a tomar toda una imagen, entonces toda la imagen va a estar compuesta de una lista de listas, o sea, un arreglo de matrices. Tenemos que tomar nuestro arreglo de matrices y de esta manera poder definir ahí, nuestra fotografía. O sea que ahora ya las dimensiones de la lista empiezan a aumentar, ¿cierto? Si antes manejábamos una lista de una sola dimensión, ahora vamos a manejar listas de dos dimensiones. Y si vamos a manejar un formato de imagen, entonces esas listas van a ampliar sus dimensiones. Ahora vamos a tener listas de 3 dimensiones. Este sería el esquema físico para ver una lista de 3 dimensiones. Pero teóricamente podríamos tener listas de 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones. Lo podemos hacer en programación. Pero físicamente, para entenderlo dentro del mundo físico, pues no podríamos, ¿cierto? En el mundo físico solo tenemos o solo entendemos, solo vemos y palpamos 3 dimensiones. Bueno, de pronto una cuarta dimensión del tiempo, pero tendríamos que mirar el movimiento de las personas a lo largo del tiempo. Por ahora, físicamente podríamos dimensionar hasta 3 arreglos, digamos que de 2 por 2, pero matemáticamente podemos tener más. ¿Cómo haríamos eso en nuestro código de programación? ¿Cómo se pueden identificar? ¿Cómo se pueden identificar? Vamos a irnos por acá. ¿Cómo se pueden identificar arreglos de más dimensiones? Voy a hablar de, por ejemplo, ya no digamos que nuestra fotografía es de 3 por 3, sino digamos que es de 2 por 2, ¿les parece? Entonces voy a colocar 3 matrices de 2 por 2, 3 matrices de 2 por 2. Entonces para esto voy a decir que la matriz se llama D, ¿cierto? Voy a envolver todo esto en las llaves, en los paréntesis cuadrados, en los corchetes, y cada corchete va a almacenar una matriz. Entonces, voy a colocar una matriz en un corchete, la separo con la coma, la otra matriz en otro corchete, la separo por la coma, la otra matriz en otro corchete, separadas por la coma. Entonces, aquí tenemos, a ver si puedo hacerlo por acá, aquí tenemos la matriz 1, por aquí tenemos la matriz 2 y por aquí tenemos la matriz 3, ¿vale? Tenemos ahí ordenadas, dispuestas cada una de esas matrices. La matriz 1, entonces, va a tener filas y columnas, ¿cierto? Entonces, en la matriz 1 vamos a tener, digamos que 2 filas y 2 columnas. Para la matriz 1, entonces voy a colocar otras llavecitas, miren, aquí coloco otras llavecitas, coma, otros paréntesis cuadrados, coma, otros paréntesis cuadrados. Esta es la matriz 1, que tiene, apenas aquí tenemos 2 filas, ¿cierto? En la matriz 2, voy a cambiar esto un poquito. Tenemos nuestra matriz 1, aquí tenemos nuestra matriz 2, en la matriz 2 vamos a colocar también 2 filas, entonces abro y cierro paréntesis cuadrado, abro y cierro paréntesis cuadrado. La matriz 2 tiene ahora 2 filas, esta es la matriz 2, ¿cierto? Y la matriz 3, vamos a colocarle también a la matriz 3 2 filas, abro y cierro paréntesis, coma, abro y cierro paréntesis cuadrado, ¿listo? Esto es lo que vamos a tener en cada una de estas matrices, miren. Tenemos la matriz 3, esta que está aquí, la matriz 2, esta que está aquí, la matriz 1, esta que está aquí. Vámonos con los elementos de la matriz 1. La primera fila, que será esta que está aquí, va a tener 2 elementos, digamos que 1 y 2, ¿cierto? La matriz 1, en su fila 1, tiene los elementos 1 y 2. Voy a quitar, por un momento, voy a quitar estos espacios. Voy a quitar estos espacios. Tal vez se van a ver los datos más comprimidos, pero es para de pronto verlos más claramente. En la matriz 1 tenemos la fila 1, los elementos 1 y 2. En la fila 2, los elementos 3 y 4, ¿vale? Esto para la matriz 1, miren. Estamos aquí representando la matriz 1, ¿cierto? Aquí tenemos la fila 1 de la matriz 1, la fila 2 de la matriz 1. Con la matriz 2, vámonos con la fila 1 de la matriz 2. Entonces voy a colocar 9 y 8. 9 y 8 son los elementos de la fila 1 de la matriz 2. 7 y 6, los elementos de la fila 2 de la matriz 2. ¿Listo? Vámonos con la matriz 3. Entonces, la matriz 3, vamos por acá. La matriz 3 va a tener los elementos 5 y 4 para la fila 1 y los elementos 3 y 7 para la fila 2. Esto con respecto a la matriz 3. Creo que aquí ya se alcanza a ver la dimensión. ¿Cómo podemos ampliar la dimensión en nuestro lenguaje de programación? ¿Cierto? Por ahora estamos hablando de colocar un arreglo con otro arreglo con otro arreglo.
pero también podemos definir o ampliar aún más los arreglos. Aquí estamos colocando un arreglo de 3 dimensiones, por así decirlo. Tenemos un arreglo aquí de 3 dimensiones, pero podemos ampliarle las dimensiones. Si yo quiero, cada uno de estos elementos puede también ser un arreglo. Puedo ampliar el arreglo, digamos que el elemento de la fila 1, el primer elemento de la fila 1 puede ser un arreglo, el primer elemento de la fila 1 de la matriz 1 puede ser, el segundo elemento, perdón, de la fila 1 de la matriz 1 puede ser también otro arreglo y así sucesivamente. Teóricamente, puedo hacer arreglos n-dimensionales. Puedo colocar matriz dentro de matriz, dentro de matriz, dentro de matriz, dentro de arreglo, y así sucesivamente, ¿no? Pero pues físicamente tenemos limitaciones dentro del mundo de la física. Si nosotros queremos hacer un recorrido de este tipo, de este estilo, debemos tener en cuenta cuál es el ciclo que va a estar cambiando más rápidamente. ¿Cuál ciclo cambiará más rápidamente? Entonces, primero, para ir haciendo un ciclo anidado en este tipo de arreglos, vamos a tener en cuenta que por el ciclo exterior va a estar cambiando entre matrices, ¿cierto? Luego se va a tener un ciclo interno que va a hacer cambiar entre filas de cada una de las matrices. Y luego se va a tener un ciclo interno que va a estar saltando entre cada una de las columnas de esas filas. Entonces, ¿cómo se vería aquí en nuestro sistema de programación, en nuestro lenguaje de programación? Cada matriz va a tener este ciclo de conteo, pero entonces para ampliarle la anidación a todos estos valores, lo que hacemos es colocar este ciclo anidado en el interior de otro ciclo con mayor jerarquía, que va a ser el que va a estar saltando entre cada una de las matrices. Esto sería como de manera general para explicar el comportamiento de pronto de más dimensiones en un arreglo. Esto si llegase a presentarse la situación, ¿no? De colocar más dimensiones en un arreglo. Podemos tener los datos de los datos de los datos de los datos. Esto se puede dar, se puede presentar. Si nosotros tenemos una tabla de datos y dentro de esa tabla de datos resulta que debemos hacer agrupaciones de esos datos ya no desde el punto de vista escalar, es decir, ya no desde un valor, sino que ahora tenemos que colocar esos valores como si fueran arreglos, entonces tendríamos que ampliarle la capacidad a esa variable. Esto es simplemente un ejemplo de cómo podríamos trabajar esa situación, ¿no? Por ahora, pues, voy a borrar, esto no lo vamos a tener en cuenta, no se va a presentar por ahora, pero en caso de que se les llegue a presentar en algún momento en el que ustedes llegan a estar trabajando en análisis de datos, se les puede presentar esa situación. Bueno, es una manera de empezar a entenderlo, no de solucionarlo porque pues todavía no hemos visto cuál puede ser ese problema específico, sino es una manera de empezar a entender que se pueden crear arreglos de arreglos de arreglos de arreglos. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa podemos ver con los arreglos? Bueno, me gustaría saber si tienen preguntas. Bien. Bueno, entonces voy a ir a la página de W3. Vamos a ver con qué problemas nos encontramos para los ciclos for. ¿Listo? Vamos a ver qué ejercicios nos regalan para los ciclos for. Vamos por acá. Vemos esto y miremos ejercicios con ciclo for. Bien. Vamos a ver qué tal nos va con los ciclos for. ¿Qué tanto apropiamos estos conocimientos? ¿Listo? Dice que tenemos aquí un arreglo que se llama frutas, un arreglo de palabras de frutas, pues apple, banana, cherry. Entonces necesitamos hacer un ciclo para imprimir cada una de estas frutas. Necesitamos hacer un ciclo para imprimir apple, después necesitamos imprimir banana, después necesitamos imprimir cherry, ¿cierto? Voy a copiar esto que está aquí. Vamos a copiar esto. Y me voy a ir a el main. Me voy al main, pues simplemente para ejecutar estos ejercicios. Ya después que los ejecutemos, simplemente voy a borrar eso que está aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestras frutas, apple, banana, cherry. Me gustaría que me ayudaran a escribir el código que permitiría imprimir, utilizando ciclos, cada una de estas palabras, de estas frutas. ¿Cómo podemos imprimir cada una de estas frutas? Entonces, ¿qué puedo empezar colocando? El for. Vámonos con el for. ¿Qué más hacemos? X in fruits. Dos puntos. Los puntos. Aquí yo me emocioné y le di de una vez el enter. Estoy tan emocionado que le di de una vez enter. Recuerden que cuando uno le da enter, automáticamente se coloca el tabulado, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Ahí ya podemos colocar la print. Fruit. Bueno, X. X, correcto. Print Profe, yo fruit, ahí no. tengo una medio duda. Ya. O sea, después del for tiene que ir una variable, pero no en plural, sino en singular. Y en el print colocar esa misma variable. Como su merced quiera. Como su merced quiera. Aquí yo puedo decir que van
XS, XSS, ¿sí? Y aquí abajo coloco XSS, ¿sí? Como su merced quiera, pero lo importante es que tengan en cuenta que para una sintaxis de programación, si hay otro programador que vaya a mirar mi código, una buena práctica es tener en cuenta que este elemento se va a tomar como un elemento particular. Entonces, si van a haber otros programadores que van a leer su código, si usted está trabajando en conjunto con un equipo de trabajo y otros programadores van a leer su código, tal vez ellos van a esperar que usted coloque aquí una lectura de manera singular o simplemente que coloque un contador y o una variable X. No hay problema por eso. Si usted utiliza la variable X, personalmente no le veo ningún problema. Pero si usted coloca la palabra fruit en singular, pues lo puede hacer, la puede trabajar. Va a pasar la variable fruit va a estar pasando por cada uno de los elementos de fruits y debemos tener en cuenta que fruit es diferente a fruits, ¿no? Y no va a pasar nada, ¿no? Esto puede pasar no solamente que ustedes estén escribiendo el código, sino que a ustedes les toque leer el código de otro programador. Entonces, si ese otro programador les presenta la situación en la que coloca, en lugar de X, coloca fruit de manera singular para el arreglo de manera plural, pues que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Que ya saben que la variable que se va a manejar a lo largo del ciclo es la variable en singular, ¿sí? Ese contador en singular. Pero pues personalmente, casi siempre que en los ciclos prefiero utilizar una variable contadora i o una variable contadora j, una variable contadora k y jk, ¿sí? De ahí en adelante, generalmente trato de utilizar mis variables contadoras. Pero puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso que puedo colocar variables en singular. Listo, súper, vámonos con el ejercicio 2. Vamos a ver qué dice el ejercicio 2. Tenemos aquí nuestro ciclo, pero entonces queremos que cuando salga banana, cuando lleguemos a este elemento, saltemos directamente al siguiente. Es decir, tengo aquí mi arreglo, apple, banana, cherry, estoy imprimiendo apple, imprimiendo banana, imprimiendo cherry, pero ahora la modificación es la siguiente. Quiero que cuando, bueno, llegamos a apple, se imprime apple, pero cuando lleguemos a banana, quiero que se salte, que no se ejecute eso, sino que se continúe con el ciclo y vayamos a imprimir cherry. O sea, si tengo esta lista y x, nuestra variable x, que va a estar pasando o saltando de elemento en elemento, en ese momento en el que llegue a banana, diga, esto no lo quiero imprimir, sino que quiero seguir en el ciclo y pasar al otro valor que está aquí. ¿Qué palabra utilizaríamos? ¿Recuerdan? ¿Alcanzan a recordar qué palabra podemos utilizar acá? Vamos a utilizar la palabra continue, ¿listo? Vamos a utilizar la palabra continue. Entonces, ¿qué nos dice el ciclo? Que para X, que va a estar saltando de elemento a fruta en elemento fruta, de fruta en fruta, ¿cierto? Vamos a irle preguntando en cada momento si X ya llegó a banana. Si X es igual a banana, lo que vamos a hacer es continuar con el ciclo, es decir, regresar aquí a nuestro for. No se imprime, no se realiza esta impresión, sino que continuamos aquí con el ciclo for y no realizamos la impresión, no realizamos la siguiente instrucción, sino que continuamos con el ciclo, ¿listo? También podemos salirnos del ciclo utilizando break. ¿Qué pasa cuando utilizamos break? Pues simplemente que termina el ciclo. Se imprime banana, bien, es decir, X va saltando en cada una de esas frutas. Cuando llega Apple, pregunta, ¿X es banana? La respuesta es no, entonces se imprime Apple. Pero cuando X llega a banana y este resultado resulta ser verdadero, es decir, X es igual a banana, en ese momento se salta a la instrucción break. Lo que hace la instrucción break es romper el ciclo. Ya no se ejecuta más ese ciclo, simplemente se imprime Apple y terminó todo. No seguimos dentro del ciclo, ¿listo? Esa sería como la diferencia. Vamos a ver con el ejercicio 3, vamos a ver si tenemos por acá. Dice, vamos a usar la función rango para hacer un ciclo que cuente 6 veces. Vamos a usar la función rango para utilizar este ciclo. Este print necesita contar 6 veces. Recordemos que el rango por defecto inicia en 0. Si yo necesito contar 6 veces, entonces, ¿cómo utilizaría aquí la función rango? A ver, ¿quién me ayuda? Profe, range, entre paréntesis, 6 o 7. 7, ¿no? Determina hasta 6, ¿no? 6 veces, ¿sí? Dice 6 veces, entonces le ponemos 6, ¿cierto? Para contar 6 veces, le ponemos 6. Para contar el número de veces, pues yo le coloco aquí el número de veces. Si yo lo que sé es que va a llegar hasta 5, entonces le coloco aquí 6, ya sé que llega hasta 5. Recordemos que range inicia en 0. Entonces, para contar 6 veces, va a contar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí están las 6 veces, ¿listo? De 0 a 5 hay 6 conteos. Va a contar 6 veces. Si a mí me dicen que el ciclo va a realizar 100 iteraciones, entonces aquí le coloco en range, bueno, no me deja colocar el 100, pero si me dice que va a realizar 10 ciclos, entonces aquí, bueno, no deja.
que voy a realizar 9 ciclos, entonces le colocamos aquí 9. Que voy a realizar 8 ciclos, pues le coloco aquí 8, ¿cierto? El número de ciclos va a estar dado aquí en la función range. ¿Por qué? Porque sé que range inicia en 0. Pero si a mí me dicen que el número de ciclos es 8 ciclos para un range que inicia en 1, si range, vamos a suponer que range inicia en 1, entonces le coloco 1. Para hacer un conteo de 8 ciclos debería llegar hasta 9, ¿sí? Desde 1 hasta 9. Esto porque estoy cambiando el valor de inicio. Se está empezando a contar desde 1. Desde 1 hasta 9 hay 8 conteos, ¿de acuerdo? O si me dicen, cuentes 6 veces iniciando desde 1. Iniciando desde 1, pues voy a llegar hasta 7. Contar 6 veces iniciando en 1, voy a llegar hasta 7 en el range, ¿no? Lo que voy a hacer es definir el range. Acuérdense que ese último valor, el valor final, va una posición después del valor deseado. Listo, muy bien. Espero que se haya entendido. Si hay preguntas, adelante. Bueno, aquí se sale del ciclo cuando X es banana. Ya habíamos dicho que utilizando la instrucción break, terminamos el ciclo. Se sale del ciclo cuando X es banana. Simplemente se termina el ciclo. No continuamos con ese ciclo utilizando la instrucción break. Bien. Permítanme un segundo. Voy a ver si busco por acá. Vale, muy bien, súper la participación. Permítanme un segundo. Voy a ver si busco por acá ejercicios. Dame un segundito, por favor. Muy bien, pónganle cuidado que encontré aquí unos ejercicios para practicar. ¿Listo? Voy a ir aquí al Replit, déjenme ver un segundito. Voy a ir aquí al Replit, vamos a seleccionar esto y tenemos un archivo que se llame 24 ejercicio. Ejercicios, coloquémoslo como ejercicios.py. ¿Listo? Ejercicios.py. Entonces vamos aquí a realizar nuestros ejercicios. Vámonos con el primer ejercicio. Ejercicio 1. ¿Listo? Bien, les voy a mostrar el enunciado. Permítanme un segundo por acá. Les voy a mostrar el enunciado. Dice, escribir un programa que solicite al usuario una cantidad y luego itere la cantidad de veces dada. En cada iteración solicitar al usuario que ingrese un número. Al finalizar, mostrar la suma de todos los números ingresados. Entonces, vamos a escribir un programa que le solicite al usuario una cantidad. ¿Listo? ¿Y cómo podemos hacer eso? Vámonos por acá. Resulta que voy primero que todo a hacer un ejemplo de colocar un conteo donde el usuario dice cuál es el valor final de contabilidad, ¿sí? Si yo quiero hacer un conteo desde 1 hasta 8, resulta que le vamos a decir al usuario que por favor digite ese 8 hasta donde quiere realizar el conteo. Entonces el usuario va a digitar 8 y nosotros automáticamente en nuestro programa, cuando se ejecute, va a realizar ese conteo desde 1 hasta 8. ¿Listo? Entonces vamos a realizar aquí nuestro programa. Imaginen que el usuario toma la variable num para ese valor de finalización, ¿sí? Utilicemos la instrucción input para que pues, sea el usuario el que ingresa ese valor y hagamos la conversión a un entero. Entonces, ahora, este número que ingresa el usuario va a ser el valor de finalización de nuestro conteo. Ya sabemos que un conteo se puede realizar automáticamente con el ciclo for, ¿cierto? Para el ciclo for, entonces vamos a decir que la variable i, que va a ser nuestro contador, va a estar saltando
en un range, dos puntos, y aquí vamos a imprimir nuestra variable i. La estructura general del ciclo for viene dado de esta manera, ¿no? For i in range, imprímame i. Pero ahora queremos que el conteo sea delimitado, sea dictaminado, por así decirlo, su valor final por el usuario, que sea el usuario el que nos diga cuál es el valor final de conteo. ¿Listo? Para esto, bueno, voy a colocar aquí, después de esto, coloquemos un print para que el usuario ingrese el número, haya un salto de línea, después de ese salto de línea se muestra el conteo. Ahora con lo que tenemos que jugar es con los valores, los argumentos de la función range. Decimos que queremos que nuestro conteo inicie en 1, ¿cierto? Y termine en el valor que digita el usuario, es decir, en la variable num. Y esa voy a colocarlo acá. ¿Qué pasa hasta este momento? Pues resulta que range va a terminar una posición antes de num. Para que termine en num, tengo que sumarle una posición a la variable o al valor de finalización. Al argumento de finalización le sumo una posición. Entonces, vamos a ejecutar este código porque la idea es que el usuario digita un número y tenemos que imprimir el conteo desde 1 hasta ese número, ¿vale? Para esto, pues voy a aclarar aquí el shell. Vamos a escribir Python 24 tabulado, y aquí el cursor está esperando a que el usuario digite el número. Supongamos que digita 5, enter, entonces se realiza el conteo desde 1 hasta 5. Si nuevamente ejecutamos y el usuario digita 3, entonces el conteo se realiza de 1 a 3, ¿cierto? Si nuevamente ejecutamos y el usuario digita 23, enter, entonces el conteo se realiza desde 1 hasta 23. ¿Listo? Esa es la idea básicamente de los ciclos. Dejar que se ejecute automáticamente un código simplemente definiendo el valor de inicio y el valor de finalización. ¿Listo? Bien, pero entonces nuestro ejercicio nos dice que, vamos otra vez con el ejercicio, dice que escribir un programa que solicite al usuario una cantidad y luego itere la cantidad de veces dada. En cada iteración, solicitar al usuario que ingrese un número. Al finalizar, mostrar la suma de todos los números ingresados. Bien, hasta este momento ya tenemos el número de veces que se va a ejecutar el ciclo, ¿sí? Si, por ejemplo, el usuario ingresa aquí un número, ya sabemos que se va a imprimir el conteo desde 1 hasta ese número. Ahora, supongamos que ya no voy a imprimir i, sino que ahora voy a imprimir siempre lo mismo. Voy a imprimir la letra A, ¿de acuerdo? Voy a imprimir la letra A. Si el usuario para número digita 5, pues deben imprimirse 5 As. Si el usuario digita 10, deben imprimirse 10 As. Si el usuario digita 11, deben imprimirse 11 As, así sucesivamente. ¿Qué modificación le hacemos a nuestro ciclo for? O sea, con cada uno de estos pequeños retos nos estamos acercando a la realización del ejercicio que les acabo de plantear. ¿Qué modificación le podemos hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Si quieren, váyanlo pensando mientras vuelvo y lleno un poquito mi taza de café. Váyanlo pensando. ¿Qué modificación le hacemos al range si la idea es la siguiente? Que el usuario digite un número y que se imprima a ese número de veces. ¿Listo? Váyanme diciendo y ya vengo. Muy bien, ¿qué dijeron? ¿Qué modificación le hacemos a nuestro ciclo? Al ciclo que tenemos aquí. Profe, en la impresión, con la variable num, para que él pueda imprimir las veces que digitó el usuario. No es A, sino num. No. Bueno, ponle cuidado. Es que el usuario digita el número, se guarda en la variable num. Si el usuario digita 5, quiero que se imprima A 5 veces. Si el usuario digita 6, que se imprima A 6 veces. Si el usuario digita 2, que A se imprima 2 veces. Si el usuario digita 100, pues que se imprima A 100 veces. ¿Qué modificación le hacemos a nuestro ciclo? ¿Quién me ayuda? Una pista, hay que cambiar algo aquí dentro del range. ¿Qué cambiamos? ¿Qué ponemos dentro del range? Num. Correcto, porque quiero que se realice el ciclo ese determinado número de veces. Si quiero que se realice 8 veces el ciclo, pues adentro de range le coloco 8. Y ese 8 pues es el mismo valor que va a digitar el usuario. Entonces vamos otra vez a ejecutar Python 24. Si yo coloco 4, pues se va a imprimir A 4 veces. Si yo coloco, digamos que 5, se va a imprimir A 5 veces, ¿cierto? La idea es que en el ejercicio nos está pidiendo lo siguiente. El ejercicio nos dice que tenemos que escribir un programa donde le vamos a solicitar al usuario una cantidad y luego se va a realizar esa iteración, esa repetición, ese determinado número de veces. Y es lo que estamos haciendo acá. En esa primera parte del ejercicio estamos diciéndole al usuario ingrese un valor. Y después
el for, la iteración, el for está realizando esa repetición ese determinado número de veces. Pero vamos a ver qué más nos trae el ejercicio, cómo podemos completar nuestro ejercicio. Ya tenemos el primer párrafo del ejercicio, ¿sí? Vámonos con otra parte del ejercicio. Dice, en cada iteración solicitar al usuario que ingrese un número. O sea, tenemos que hacer que en lugar de imprimir A, tengamos que decirle al usuario, señor usuario, ingrese un número. En vez de imprimir, ahora vamos a decirle al usuario que ingrese un número. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. En cada iteración vamos a solicitarle al usuario que ingrese un número. Y al final, cuando ya termine cada iteración, cuando ya se termine de realizar ese ciclo, vamos a mostrar la suma de todos los números ingresados. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, hasta aquí ya sabemos que no va la impresión. Es decir, que no vamos a imprimir A, ¿cierto? Esta impresión no va, este print no va. En lugar de este print, ¿qué vamos a colocar? En lugar de este print, o sea, este print lo voy a quitar. En lugar de este print, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar una instrucción de input, ¿cierto? Porque me dice que necesitamos en cada iteración solicitarle al usuario un valor. Entonces voy a colocar este valor con otro nombre de variable. Vamos a colocarle como valor, ¿listo? A esa variable vamos a colocarle valor. Y vamos a utilizar exactamente la misma instrucción input, es decir, la misma estructura de tomar el input y convertirlo en un entero. Lo mismo que hacíamos con la variable num, ¿sí? Ahora lo vamos a almacenar en valor. ¿Qué pasa con ese valor? Resulta que la idea de ese valor es que si el usuario ingresa ese valor, se vaya almacenando ese valor en una suma. Voy a representarlo aquí en un Excel. Permítanme ver. Supongamos que tenemos aquí nuestro Excel, ¿no? Digamos que la columna A va a servirnos como la columna en la cual el usuario empieza a ingresar esos valores. Si el usuario ingresa el primer número, ingresa 8, sabemos que van a realizarse 8 iteraciones, es decir, el usuario tiene que ingresar 8 valores. Y esos 8 valores tienen que sumarse al final. Al final tienen que sumarse, o mejor dicho, mostrar el resultado, ¿no? Porque se van a estar sumando en cada iteración. Si el usuario digita, el primer número que digita el usuario es 3, significa que vamos a realizar 3 iteraciones. El primer número que digita el usuario es la variable num. Si el usuario digita 3, significa que vamos a realizar 3 iteraciones, es decir, vamos a pedirle 3 valores al usuario. Vamos a decirle, señor usuario, ingrese un valor, otro valor, ¿cierto? Así como está, miren, así como está. Voy a aclarar y voy a ejecutar. Entonces, si yo le digito aquí 3, ese va a ser el número de iteraciones, la variable num. Ese va a ser el número de iteraciones. Si yo le doy Enter, entonces nuevamente el cursor está esperando a que el usuario le ingrese un valor. Vamos a correr esto un poquito por aquí. El usuario está esperando a que se le ingrese un valor, ¿cierto? Esta es la primera iteración o la primera repetición, la ejecución del primer ciclo. Vamos a colocarle 1, le damos Enter. Luego, nuevamente el cursor está esperando, es decir, ahora vamos con la segunda iteración. Vamos a colocarle 2, le damos Enter. Nuevamente estamos dentro del ciclo para ejecutar la tercera iteración, le damos 3 y le damos Enter. Si el usuario digita 3, pues se van a solicitar 3 valores. Si el usuario digita 4, vamos a darle aquí 4, entonces se van a solicitar 4 valores. Estos 4 valores pueden venir desordenados, puede ser que el usuario se le dé por colocar 5, 4, 3 y 2, pero van a ser 4 valores los que va a estar digitando el usuario, ¿cierto? Porque al inicio el usuario dice, quiero tantas iteraciones o quiero tantas repeticiones, y ese es el número de repeticiones que se está realizando. Se ingresan esos valores. Hasta ahora lo que estamos haciendo es almacenando esos valores en la variable valor. Pero resulta que la variable valor va a estar cambiando precisamente su valor porque el usuario en la primera iteración digita 5, en la segunda iteración digita 4, es decir, que borró el anterior 5, se borró. Ahora, en la variable valor, la variable que tenemos aquí que se llama valor, en esa variable hay un 4, se borró el número anterior. ¿Cómo puedo hacer para ir almacenando o registrando cada uno de esos valores? Irlos sumando. Aquí lo que se realiza generalmente, típicamente, es crear otra variable y esa variable se inicializa en 0. Entonces, lo que se va a hacer aquí en este tipo de situaciones es crear una variable adicional e inicializarla en 0. Vamos a llamarla la variable sum o suma, ¿sí? Esta variable se va a encargar de sumar cada uno de los valores que digite el usuario. Si el usuario digita 5, entonces si suma inicio en 0, se va a sumar ese valor, ¿listo? Si el usuario digitó 4, entonces se va a sumar el 5 anterior con el 4 que digitó en la segunda iteración. Si el usuario digitó 3, pues se van a sumar esos valores anteriores con ese 3 que digita el usuario. Para hacer esa operación, para realizar ese tipo de operaciones, entonces tomamos nuestra variable suma, generalmente a este tipo de variables se le llama acumulador, a la variable contador, a la variable y se le suele llamar la variable contador. La variable suma, como va a estar acumulando, se le suele definir como acumulador. Entonces, en este caso, la idea es que debo tomar la variable suma, sumarle lo que haya digitado el usuario, es decir, sumarle valor. Si la variable suma en la primera iteración es igual a 0, en esa primera iteración el usuario va a ingresar el valor y la variable suma, ese 0, se va a sumar con ese valor que digita el usuario. Posteriormente vamos a guardar ese valor, ese resultado, esta suma, la vamos a guardar en la misma variable suma. Para hacer eso, la sintaxis es la siguiente. Tomamos suma
lo operamos con el valor que haya ingresado el usuario, ese resultado se guarda en la misma variable suma. Es una manera como de reciclar las variables, ¿no? Es común encontrar esta expresión que indica que se toma el valor de una variable, en este caso suma, se le suma un valor y ese resultado se guarda en esa misma variable, ¿cierto? Esto es lo que indica esa operación. Al final del ciclo, al terminar este ciclo, deberíamos ver el contenido de la variable suma, cuál es el valor que almacenó esa suma. Entonces, para esto voy a colocar por fuera del ciclo la impresión. Voy a imprimir la variable suma. El imprimir la variable suma me muestra o me imprime pues este resultado. Bueno, también voy a colocar aquí un salto de línea, un print para que quede separado. Entonces va a haber un salto de línea para cuando el usuario empieza a ingresar los valores y se van almacenando a la vez que el usuario está ingresando los valores, se van a ir almacenando en la variable suma y se van a ir sumando. O sea, se suma, el usuario ingresa el valor y ese se suma. Al finalizar el ciclo, la variable suma va a guardar toda esa suma de datos, los que digitó el usuario, y luego se imprimen. ¿Listo? Vamos a ejecutar nuestro código. Si hay preguntas, vayan alistando sus preguntas, por favor. Vamos a ejecutar entonces este código que está aquí. Recuerden que el primer número es el número de veces que digita el usuario, el número de veces que se va a repetir el ciclo. Y los siguientes números que digita el usuario se deben sumar, ¿vale? Vamos a decir entonces que ejecutamos 24 ejercicios. Voy a colocar aquí entonces, supongamos que quiero realizar 4 iteraciones. Entonces le doy Enter y voy a ingresar 4 unos. La suma de 4 unos pues debería ser 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 unos. Cuando le doy Enter, se imprime el resultado de la suma, es decir, se imprime ese 4, este 4, ¿vale? Si por el contrario voy a volver a ejecutar, si por el contrario coloco 5 y esta vez voy a colocar 2, 2, 2 y 2, 1, 2, 3, 4, 5 números 2. El sumar estos 5 números 2 me debe dar como resultado 10, ¿cierto? Cuando le doy Enter, entonces se imprime el resultado de la suma de los números que digitó el usuario, ¿vale? Y ese precisamente era el ejercicio que nos estaba planteando acá. Escribir un programa que solicite al usuario una cantidad y luego itere la cantidad de veces dada. Ese es el número num. Se está iterando ese número de veces. Y en cada iteración se le está pidiendo al usuario que ingrese un número. Eso se está haciendo. En cada iteración se le pide al usuario que ingrese un número. Al finalizar debemos mostrar la suma de todos los números ingresados. La suma se va realizando en el momento en el que el usuario está ingresando ese valor y al final del ciclo pues simplemente se imprime esa suma. ¿Listo? Vámonos a nuestro descanso. Vayan formulando sus preguntas. Nos vemos en 10 minutos. Bien, entonces me gustaría saber si hay preguntas con respecto a esta solución, a la solución de este ejercicio, si todo está entendido, o pasamos a un siguiente tema, pasamos a otro ejercicio. ¿Qué les gustaría? Cuéntenme. Los oigo, los leo. Otro ejercicio. Otro ejercicio. Vámonos con otro ejercicio, ¿listo? Vámonos entonces con otro ejercicio. Voy a colocar este ejercicio que acabamos de hacer, lo voy a dejar en comentarios. Vamos a dejarlo en comentarios. Démoslo como comentarios. Y vámonos con otro ejercicio, ¿listo? Dice, dado un número entero positivo, mostrar su factorial. El factorial de un número se obtiene multiplicando todos los números enteros positivos que hay entre el 1 y ese número. Bueno, vamos por acá. Listo. Entonces, bueno, miramos primero que todo. Para las personas de pronto que no están familiarizadas con el factorial de un número. Si, por ejemplo, el usuario digita el número 3, entonces lo que hace el programa es tomar 1, 2 y 3, todos los números desde el 1 hasta el 3 y multiplicarlos, ¿sí? Si el usuario digita 3, entonces se debe tomar el 1, el 2 y el 3 y multiplicarlos. O sea, 1 por 2 por 3. El resultado de multiplicar todos los números del 1 al 3 da 6. 1 por 2 por 3 da 6. ¿Sí? Si el usuario digita, por ejemplo, 5, entonces el programa debe generar los números del 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y el resultado debe ser la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Se deben multiplicar todos esos números del 1 al 5, se debe multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, y tiene que darnos 120. ¿Sí? De hecho, en Excel hay una función que se llama factorial. Cuando nosotros tomamos aquí, es fact, simplemente fact. Cuando nosotros vamos a Excel y colocamos la función fact y decimos, quiero el factorial de este número, el factorial de 5, el factorial de 5 o el factorial del número que está en la celda B1, le damos Enter y nos entrega precisamente 120, que es la multiplicación de todos esos números. Si es el número 3, entonces el factorial de 3 es 6, se multiplican 1 por 2 por 3. Si es el factorial de 4, entonces debemos tomar todos los números del 1 al 4 y multiplicarlos 1 por 2 por 3 por 4. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer la función factorial, o bueno, el ciclo factorial, generar todos los números e irlos multiplicando. Vamos por acá a nuestro ciclo y decimos que voy a tomar estas dos líneas de acá, las voy a copiar y las voy a pegar
acá. Vamos a decir que este es nuestro ejercicio número 2. ¿Listo? Vamos con el ejercicio número 2. Entonces, voy a tomar estas líneas donde el usuario digita el número y hacemos un salto de línea. Después de esto, nos vamos con el for. For puede ser el contador I, puede ser el contador J, puede ser X, para que vaya en un rango de números. 2 puntos. Y listo, vamos a dejar por ahora acá. Sabemos que esta línea, este for, va a estar haciendo que I pase entre número y número, salte entre número y número, hasta llegar a nuestro valor de range, ¿cierto? Este I, vamos a decirle que inicie en 1, porque si yo le digo que inicie en 0, es decir, solamente le coloco un número acá, entonces va a iniciar en 0 y el primer valor que se va a multiplicar va a ser el 0. Es decir, si yo dejo que mi ciclo inicie siempre en 0, para que escoja los números, digamos 0, 1, 2 y 3, la multiplicación con el 0 siempre va a dar 0. 0 por 1, 0, 0 por 2, toda la multiplicación con el 0 siempre va a dar 0. Lo que voy a hacer entonces aquí en la función range es decirle que inicie en 1 y que termine en una posición después o un valor después del número que digitó el usuario. Les voy a decirle aquí que termine en num más 1. Num más 1, si el usuario digitó 3, entonces range va a ir desde 1 hasta 4, es decir, 1, 2 y 3, ¿cierto? Comprobemos que efectivamente se van a imprimir esos valores. Se van a ejecutar esos valores. Simplemente voy a imprimir el contador I para ver ese resultado, ¿listo? Aclaramos acá. Python 24, si el usuario digita 3, entonces deberían verse 1, 2, 3. Si el usuario digita 5, pues deberían verse 1, 2, 3, 4 y 5. Ya lo tenemos hasta acá. Ahora, realmente no tenemos que imprimir, ¿no? Realmente no tenemos que realizar esa impresión. Lo que tenemos que hacer es ir multiplicando término a término. A diferencia de la suma, cuando nosotros en el anterior ejercicio tomábamos la suma como un elemento que iba a estar acumulándose, sumar un 0, pues no modifica nuestra suma. Mientras que si nosotros pasamos a una multiplicación, multiplicar un 0 sí afecta nuestro resultado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es algo similar. Vamos a crear una variable adicional por fuera del ciclo y esa variable va a ir almacenando el producto de cada uno de esos números. Voy a llamarlo, vamos a llamarlo la variable facto, ¿listo? Facto va a iniciar en 1. A diferencia de la suma que va a iniciar en 0, facto va a iniciar en 1. 1 por cualquier número me va a dar ese cualquier número. 1 por 1, pues 1. 1 por 2, 2, ¿cierto? Entonces, no importa si mi variable facto inicia en 1 y luego la multiplico por i, porque significa que ahí voy a tener el resultado de i. 1 por i, pues va a ser igual a i, ¿cierto? En cada ejecución se va a estar multiplicando por el valor de i. Entonces, la idea es que en cada ejecución tome el valor de esa variable facto y la multiplique por i. Si i inicia en 1, vamos aquí con nuestro ejemplo, i inicia en 1, entonces la primera multiplicación será facto que es igual a 1 por i que es igual a 1. 1 por 1, 1. Ese resultado lo vamos a almacenar en la misma variable facto, ¿listo? La misma variable facto va a almacenar ese resultado. Entonces, facto es igual a 1 y termina el ciclo y resulta que ahora i se incrementa al siguiente valor. Ahora i va a ser igual a 2. Tenemos i igual a 2 y realizamos el ciclo. Como facto es igual a 1, i es igual a 2, 1 por 2 va a ser 2, entonces la variable facto va a ser igual a 2. Hasta ahora tenemos el producto de 1 por 2, ¿cierto? Bien, facto es igual a 2, termina el ciclo y regresamos aquí a nuestro for. Ahora i va a ser igual a 3. Recuerden que facto es igual a 2, ¿no? Porque es igual a 1 por 2. I es igual a 3. Y ahora tenemos facto que es igual a 2 multiplicado por i que es igual a 3. El producto va a ser 3 por 2. 3 por 2, que se va a almacenar en la misma variable facto que es igual a 6. O sea, ahora facto es igual a 6, ¿cierto? Estoy haciendo el ejemplo para esta última situación en la que el usuario digitó 5. Si facto es igual a 6, ya terminó aquí el ciclo, terminó este ciclo, entonces regresamos a nuestro for. Y ahora i se incrementa, recuerde, facto es igual a 6 y ahora es igual a 4. Si facto es igual a 6 e i es igual a 4, pues tenemos que realizar la operación de 6 por 4. Casi siempre esto da 24 y ese resultado se va a almacenar en la variable facto. Facto ahora vale 24. Terminamos el ciclo, se terminó el ciclo y regresamos a nuestro for. Ahora i pasa a ser 5. Recuerde que facto vale 24, ¿no? Y ahora i vale 5. Decimos que 24 por 5, pues nos va a dar 120. 20 por 5, 100, 5 por 4, 20, 100 más 20, pues esto nos va a dar 120. 24 por 5, 120. Ahora la variable facto es igual a 120. Y nos vamos con, bueno, terminamos ahí el ciclo, nos vamos con el for. Y resulta que el for ya termina. Y ya terminó su ciclo. Facto fue igual a 120 y salimos del ciclo. Lo siguiente que vamos a hacer es imprimir nuestro valor facto. ¿Listo? Vamos a imprimirlo por acá. Imprimimos facto, que es el resultado factorial, el valor factorial. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver si esto funciona. Ejecutemos, control L, y digitemos, el primero es 3, nos tiene que dar 6, el segundo 5, nos tiene que dar 120, con 4
debemos tener 24. Probemos con un número grande, ¿sí? Aquí en nuestro Excel probemos con, acuérdense que la celda C1 tiene la función factorial. Probemos, por ejemplo, con 10. Con 10 resulta que el valor factorial nos da 3.628.800. Vamos a ver si digitando 10 nos da ese valor. Vamos a ejecutar entonces Python 24 ejercicios. Tenemos que digitar 10 y con 10 nos da 3.628.800, precisamente el número que estábamos esperando. Listo, ¿cómo la ven hasta ahora? ¿Preguntas? Vamos a ver si tienen preguntas. Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está ok hasta ahora? Se cambia la suma por multiplicación. Sí, correcto. Practicar. Bien. Octavio, adelante. ¿Había alzado la mano? No, señor, qué pena. Bueno, bájela porque se cansa. Vamos entonces con... A ver, ¿qué otro tenemos por aquí? Creo que hay otro ejercicio. Bueno, sí, miren, pónganle cuidado. Resulta que también con los ciclos podemos realizar un ciclo que haga que se incremente el valor en una lista. Imaginen lo siguiente. Voy a dejar este ejercicio 2. Lo voy a seleccionar. Déjenme ver. Vamos por acá. Y lo voy a seleccionar y lo que voy a hacer es dejarlo nuevamente como comentario, ¿sí? Dejamos el ejercicio 2 como comentario. Y pasemos a un ejercicio 3. Vámonos con un ejercicio 3. Resulta que ahora... haremos aquí. Resulta que ahora tenemos una lista de números o una lista vacía. Voy a suponer que tengo una lista vacía. ¿Listo? Lista vacía. Y para crear una lista vacía, pues simplemente voy a utilizar los separadores aquí del paréntesis cuadrado, ¿sí? La idea es que el usuario diga de qué tamaño desea la lista y cuáles son los valores que quiere colocar. Entonces, si el usuario digita 3, entonces que después se le pida al usuario cuáles van a ser esos 3 números. Supongamos que el usuario digita 5, 6 y 7. Ahí están esos 3 números. O si el usuario digita 2, entonces que en la lista vamos a colocar 4 y 5, esos 2 números. O, por ejemplo, el usuario digita 5, entonces colocamos, bueno, el usuario puede colocar 9, 88, 7, 678, aquí ya van 2, 4 y 5 números. Digamos que 45. 5 números, ¿cierto? Entonces, el usuario dice de qué tamaño quiere la lista, si la quiere de 5 números, 3 números, 4 números. El usuario dice de qué tamaño quiere la lista y también va a colocarle los elementos a esa lista, ¿vale? Es similar a lo que teníamos en el primer ejercicio. Pero por ahora vamos a declarar aquí nuestra lista vacía y déjenme mostrarles algo. Si yo utilizo la variable num nuevamente, vamos a hacer una cosa. Voy a utilizar la variable a. La variable a para ir almacenando ese número, ¿cierto? Si yo utilizo la variable a y quiero que ese valor a se almacene en la lista, es decir, quiero que ahora lista sea igual a, ¿sí? Ese valor que digita el usuario sea a. Entonces, puedo utilizar una función dentro del conjunto de listas que es append. Acuérdense que append permite adicionar un valor. Entonces, si yo le coloco punto append y entre paréntesis coloco la variable a, pues ese valor de a se va a ir almacenando a la lista, ¿cierto? La lista empezó siendo vacía. Vamos a imprimir nuestra lista vacía. Vamos a ver qué es lo que se ve en la lista vacía. Tenemos la lista vacía, el usuario, el programa imprime la lista vacía. Luego el usuario ingresa un valor y con la función append se adiciona ese valor a la lista. Vamos a imprimirlo, ¿listo? Vamos a imprimir cómo queda después de tener la lista vacía y verla. El usuario digita un valor, ahora cómo se verá la lista con ese valor. Vamos a ejecutar acá nuevamente nuestro programa de ejercicios. Entonces, aquí ya se imprimió la lista. Miren. Se imprimió la lista vacía. Es lo que tenemos aquí arribita. La lista vacía impresa, pero el cursor está esperando que se le ingrese un valor, es decir, está en espera de este input, ¿vale? El cursor está en espera de ese input. Entonces, voy a colocar aquí un valor, puede ser 3, dígito 3, o el usuario digita 3. Una vez que le da Enter, que el usuario digita ese 3 para A, ese valor viene a adicionarse en la lista y después imprimimos la lista. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, ahora, A tiene ese número 3. Ese número que digitó el usuario va a estar, en la lista. Ese número que digitó el usuario va a estar en la lista. ¿Qué tal si copiamos esas 3 últimas líneas y las pegamos una segunda vez? ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle al usuario otro valor, lo vamos a adicionar a la lista, imprimimos la lista. Vamos a pedirle al usuario otro valor, lo vamos a adicionar a la lista, imprimimos esa lista. Vamos a ver qué pasa con esta ejecución. Vamos a ejecutar Python. Viene la primera impresión, que es la lista vacía,
y está el cursor esperando a que el usuario digite ese número. Es decir, estamos en la línea 25 de ejecución. El cursor está esperando a que el usuario digite un número. Digitemos el 5, le damos Enter. Entonces, aquí ya se imprimió la lista, es decir, se acaba de ejecutar la línea 27, pero el cursor está esperando a que se digite un número, a que el usuario digite un número, es decir, que está actualmente en la ejecución de la línea 28, esperando a que el usuario digite un número. Nos vamos aquí y el usuario va a digitar, por ejemplo, el 3. Digita el 3, le da Enter. Si gustan, esperen a que termine el código y ya cuando termine, ustedes pueden copiar, seleccionar, copiar todo este código y pegarlo, o si gustan pueden irlo escribiendo, en la medida que lo voy digitando, pueden irlo escribiendo en su propio Replit. Por ahora esperemos a que termine, porque todavía me hace falta colocarle más cositas a ese código, ¿no? Entonces resulta que tenemos aquí nuestro valor que colocó el usuario fue un 3. Entonces se le dio Enter y lo que hace la línea 29 es adicionar ese 3 a la lista y luego se imprime la lista. Al final tenemos esa lista impresa con esos dos elementos. Si el usuario, si por ejemplo nosotros volvemos a copiar y pegar A, adicionamos ese a la lista, imprimimos la lista. A, adicionamos ese a la lista, imprimimos la lista. Si esto lo copiamos y lo pegamos muchas veces, pues nuestra lista va a quedar con ese determinado número de veces, ¿cierto? Entonces voy a tomar estas 3 líneas y las voy a ejecutar en un ciclo por acá. Voy a tomar estas 3 líneas que se están repitiendo y las voy a colocar dentro de un ciclo, ¿listo? Dentro de un ciclo for. Vamos a decir que for x in range, aquí ya me dio por cambiar la variable de conteo, x va a estar saltando en el rango, digamos que se realice esta, vamos a decir que la lista va a tener 4 espacios o va a ser de tamaño 4, ¿listo? Lo siguiente que va a estar dentro del ciclo for son esas 3 líneas. Voy a seleccionarlas y le voy a colocar o digitar la tecla de tabulado, la que está arriba del bloqueo mayúscula. Digito la tecla de tabulado para que ahora sí estas líneas estén en el dominio del for. Vamos a decir que vamos a realizar estas 3 instrucciones o estas 3 líneas, las vamos a realizar 4 veces, las vamos a ejecutar 4 veces. El ciclo for en la parte de range nos va a decir cuántas veces ejecutamos esa línea, entonces las vamos a ejecutar 4 veces, ¿de acuerdo? 4 veces le vamos a estar pidiendo al usuario que ingrese un valor y al final se va a imprimir esa lista, ¿vale? Vámonos aquí aclaremos, ejecutemos. Entonces viene la primera ejecución, vamos a colocar entonces, por ejemplo, 9. La segunda ejecución, vamos a colocar 78. La tercera ejecución, vamos a colocar 654. La cuarta ejecución, vamos a colocar 23. Y ahí terminó. Es decir, se ejecutó el ciclo 4 veces, dejando que nuestra lista tuviera 4 elementos. Realmente en nuestra lista vamos a tener 4 elementos. Ahora, no quiero que se impriman cada vez que el usuario digita un valor. No quiero que se impriman los valores de la lista. Quiero que se imprima hasta el final, hasta el puro final. Entonces, lo que voy a hacer es, en esta sección de la impresión de la lista, ahí donde se va imprimiendo la lista, esa línea la voy a sacar del dominio del for. ¿Cómo lo hago? Simplemente le quito el margen de tabulado. Cuando ya le quito el margen de tabulado al print, ya ese print no va a estar dentro del for. Es decir, no se va a estar repitiendo esa impresión. No se va a estar repitiendo imprima lista, imprima lista, imprima lista. No, en cada ciclo no se va a estar repitiendo. Solo con esa variación. Pero bueno, para que quede un poquito más separado, voy a colocar aquí un salto de línea. ¿Listo? Aquí coloco un salto de línea y luego se imprimen los valores de la lista. O sea, el usuario digita el valor para A, le da Enter y cada valor que digita el usuario se va a ir adicionando a esa lista. Voy a limpiar aquí y vamos a volver a ejecutar ejercicios. Ahora, el usuario va a digitar los valores. Puede ser 89, 678, 45, 10 y le damos Enter. Entonces, el usuario ya digitó los valores. Hacemos un salto de línea y se muestra esa lista de números. 89, 678, 45, 10. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a dejar que sea el usuario el que nos diga cuál es el tamaño que quiere para su lista. ¿Vale? Vamos a decirle al usuario que nos diga cuál es ese tamaño. Para esto vamos a copiar estas dos líneas, las de siempre, las que le piden el ingreso del valor al usuario, y las vamos a pegar acá. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos num. Num va a preguntarle al usuario cuál es el tamaño que quiere para su lista. De hecho, para diferenciarlas, voy a colocar dentro de input, voy a colocarle algo así como tamaño de lista. Para indicar que ahí vamos a colocar en ese primer valor, vamos a colocar el tamaño de la lista, ¿sí? Num va a almacenar el tamaño de la lista. Luego, ese valor num se va a colocar aquí en la función range. Entonces decimos que el for va a ir saltando x en cada uno de los elementos desde 0 hasta una posición antes de num. Es decir, num, el número num veces, por así decirlo. Num veces, ¿listo? Y listo, ya. Es la única variación que le vamos a hacer. Voy a aclarar aquí el shell y vamos a ejecutar, ¿listo?
Entonces, ejecuto Python, ejercicios. Me pregunta por el tamaño de la lista. Voy a decir que quiero una lista de 7 elementos. Entonces, vamos a colocar esos 7 elementos. 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3. Y listo, nuestra lista, nuestra lista. Lista nuestra lista de 7 elementos, 9, 8, 7. Es decir, el usuario ingresó los valores de esa lista y esos fueron los valores que quedaron al final de la lista. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿y por qué fue que les mostré esto? Porque ¿por qué fue que les mostré esto? ¿Cuál era la manera reducida? Vamos a ver. Reducida, regálame un segundo. Bueno, si hay preguntas, adelante. Si tienen alguna pregunta, aprovechen para formularla. Mientras que voy mirando cuál era la manera reducida que tenía aquí para esto. Ok. Ahora, imaginen ustedes que voy a colocar esto en comentarios nuevamente. ¿Listo? Vamos a colocar esto en comentarios. Tenemos el ejercicio 3 en comentarios y voy a colocar aquí otra situación. Vamos a ejercicio 4. ¿Listo? Imaginen ustedes que tenemos, nuestra variable lista. Digamos que tengo una variable lista que va a recibir los valores. Va a recibir unos valores, input, ¿cierto? Va a recibir unos valores, pero la idea es que esos valores se vean separados como si fueran una lista. La idea básicamente es tener esos valores separados como una lista, ¿cierto? Y aquí voy a permitir que el usuario digite los valores de esa lista de esta manera. Que digite, por ejemplo, digamos que la lista va a tener los números 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a dejar que el usuario digite 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5. Y que esos valores queden almacenados ahí en la lista, ¿vale? Si el usuario, por el contrario, digita 9, espacio 8, espacio 7, entonces voy a colocar 9, espacio 8, espacio 7, y esos van a ser los valores de la lista, ¿vale? Es decir, el espacio, ese carácter espacio, va a ser el separador para los elementos de la lista, ¿vale? Pero esto pues únicamente para el usuario. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Yo quiero que finalmente el usuario digite acá, por ejemplo. Quiero que el usuario digite 3, espacio 4, espacio 5, espacio 6, y esos sean los elementos de la lista. ¿Cómo puedo lograr eso? Lo puedo lograr con una función que se llama split. La manera de utilizar esa función es acudiendo a la función input y colocándole punto split. Miren que cuando coloco punto, me aparecen diferentes funciones que puedo utilizar. Puedo utilizar muchas funciones, ¿no? La que nosotros vamos a utilizar es split, ¿vale? Vamos a darle input.split. ¿Cómo se utiliza la función split? Resulta que adentro de la función split, como un argumento de la función, debe ir una cadena de caracteres, un string, ¿sí? Es un valor opcional, pero la idea es que podamos decirle que ese string, que ese carácter o esa cadena de caracteres sea el separador, el valor que va a separar cada uno de los datos ingresados. Es decir, si el usuario ingresa 1, espacio 2, espacio 3, con la función split voy a decirle que el separador que está usando el usuario es el espacio, ¿sí? Que tome cada espacio, lo separe los números. Cada vez que haya un espacio, separe los números con ese espacio. O los convierta en una coma, si usted quiere verlo desde ese punto de vista. Ahora, si el usuario digita 1, menos 2, menos 3, podemos decirle con la función split, podemos decirle que el separador de esos números es el signo menos, ¿no? Lo importante es que tengamos aquí una sintaxis del separador. Por ahora, si el usuario digita 4, espacio 5, espacio 6, vamos a decirle que sea el espacio el separador, ¿listo? Eso lo hacemos aquí en la función split para decirle que es el espacio del separador. Vamos a colocarlo en comilla doble. Dentro de comilla doble vamos a colocar un espacio. Esto dentro del argumento de split. Le colocamos el espacio dentro del argumento de split. El espacio es entre comillas dobles o entre comillas simple, ¿no? Ahí colocamos el espacio. ¿Cómo va a quedar nuestra lista? Imprimámosla, ¿vale? Imprimamos lista. Una vez que ya esté aquí separada, ¿cómo va a quedar nuestra lista? Para esto voy a aclarar y vamos a ejecutar. ¿Listo? Aquí vamos a colocar los valores separados por espacio. Entonces voy a colocar 3, espacio 4, espacio 5 y le doy Enter. Y vamos a ver cómo queda impresa nuestra lista. Resulta que la lista queda precisamente con 3, 4 y 5, los valores separados, efectivamente separados por el espacio. Pero tenemos un inconveniente. ¿Quién me dice cuál es el inconveniente? Si yo espero aquí una lista de valores numéricos, ¿quién me dice cuál es el inconveniente o cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la lista que tengo aquí? ¿Sí? ¿El tipo de dato? Claro, el tipo de dato. Es decir, que el 3, el 4 y el 5
son cadenas de caracteres, o bueno, son tipo de dato carácter, ¿no? Tengo que tomar cada uno de esos valores y hacerles la conversión a un tipo de dato numérico. Tengo que pasarlos a un tipo de dato entero. Cada uno de ellos lo tengo que pasar al tipo de dato entero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo tomar cada uno de los elementos y hacer la conversión elemento por elemento. Hacer la conversión de los elementos, o sea, tomo lista en la posición 0 y tomo esa lista en la posición 0 y lo convierto a un tipo de dato entero. Lista en la posición 0 será esta primera posición, el 3. Lo convierto a un entero y lo guardo en ese mismo lista en la posición 0. Tomo lista en la posición 1, lo convierto a un entero y lo guardo en lista en la posición 1. Lista en la posición 2, tomo lista en la posición 2, lo convierto a un entero y lo guardo en esa lista, ¿cierto? O sea, básicamente tendría que tomar esa lista en la posición 0, lo envuelvo en una impresión y coloco lista en la posición 0, guardando ese resultado. Entonces tendría que tomar cada uno de los elementos de la lista, cada uno de los elementos de la lista, los tendría que envolver en una función de conversión a número entero y los guardo nuevamente en esa posición, ¿sí? Entonces convierto los caracteres en números y los números los guardo nuevamente en esa posición. Si es, por ejemplo, una lista de 3 posiciones, entonces tengo que hacerlo con lista en la posición 0, lista en la posición 1, lista en la posición 2. Si son 4 valores, tengo que hacerlo con lista en la posición 0, 1, 2 y 3. Dependiendo de la cantidad de valores que sean, tengo que hacer el cambio de tipo de dato en lista, ¿cierto? El usuario puede digitar para lista, puede digitar 5 valores, es decir, 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5, y tengo que hacer este procedimiento de conversión del tipo de dato para esos 5 valores en la lista. La cuestión es entonces ahora cómo lo paso a un ciclo. ¿Cómo puedo hacer esto en un ciclo? ¿Listo? Convertir a ese tipo de datos. Y realmente pues no sé cuál sea el tamaño que le dé el usuario. El usuario puede digitar una lista de 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Entonces, ¿cómo hago para hacer esta conversión del tipo de dato utilizando un ciclo? ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Adelante, sin pena, sin vergüenza. Adelante, sin vergüenza. O sea, sin vergüenza, sin pena, hablen, ¿no? Adelante, hable sin pena. Profe, con un ciclo for, y pues es un poco confuso, ¿no? Se le agrega y lista, ok, range, lista. ¿Dónde coloco lista? ¿Y? ¿Lista? Ahí es donde hay que analizarla, en ese donde se realiza el conteo. Bueno, póngale cuidado que si utiliza lista, recuerde que lista se va a estar modificando, ¿no? Entonces la idea es tomar la longitud de la lista. Acuérdense que la longitud de la lista se puede hallar con la función len. La longitud de la lista me va a indicar el número de veces que voy a iterar. O sea, ese valor va a estar envuelto en un range, o puede estar envuelto en un range, ¿sí? Esto me indica el número de veces que se va a realizar esa iteración. Se va a realizar de acuerdo al tamaño de la lista. Si el usuario digitó 5 elementos para la lista, entonces se van a realizar 5 iteraciones. Si el usuario digitó 3 elementos para la lista, se van a realizar 3 iteraciones. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué nos falta? Profe, pero ahí se está definiendo el tipo de dato, sea entero o no hay ningún inconveniente. En el tamaño de la lista, no hay inconveniente porque el tamaño entrega un valor entero. Si la lista es cadena de caracteres, pues el tamaño de la lista va a ser de 3 caracteres. Si la lista es números y hay 3 números, pues el tamaño de la lista va a ser el mismo 3, ¿sí? El tamaño de la lista me va a decir cuántas iteraciones voy a realizar al final. ¿Cuántas iteraciones realizo? Recuerden que range inicia en la posición 0. Y aquí lo que quiero realizar es el cambio del tipo de dato desde la posición 0 hasta la última posición de la lista, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es copiar esta instrucción, que es la que se repite, y esa instrucción va a estar aquí en el ciclo. Esa instrucción va a estar en el ciclo. Ahora, yo me pregunto, en cada repetición, ¿qué es lo que va a estar cambiando? ¿Qué vemos que cambia en cada ejecución, en cada iteración? En cada repetición, lo único que cambia es la posición índice o el valor índice. 0, 1, 2, ¿cierto? Es un conteo. Entonces, para eso voy a quitar esa numeración y lo voy a reemplazar por el contador i. Y va a ser 0, y va a ser 1, y va a ser 2, etcétera, hasta que llegue al final de la lista, hasta que i llegue al final de la lista. De esta manera estoy haciendo el recorrido de la conversión del tipo de dato de la lista. Entonces voy a hacer algo, voy a quitar estas últimas líneas y lo que voy a hacer es, primero que todo, imprimir un salto de línea
y luego nuevamente vamos a imprimir lista. Vamos a imprimir lista 2 veces. Antes del ciclo nos va a mostrar una lista con cadena de caracteres, luego un salto de línea y luego vamos a imprimir lista después de ejecutar ese ciclo. ¿Listo? Y aclaremos acá. Pues vamos a ejecutar nuestro programa Python. Sí, adelante. Es que, digamos, si yo en el rango le quito len y solo dejo lista, ¿estaría mal? Bueno, pues podemos probar. Voy a darle 3, espacio 4, espacio 5, espacio 6. Démosle Enter. Entonces, la primera impresión es la lista como cadena de caracteres. Y la segunda impresión es la lista ya como valores numéricos, ¿cierto? Ya se convirtió cada uno de estos tipos de datos, se convirtieron a el tipo de dato numérico. Entonces, me preguntan que si quitamos el valor de len, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con range? Lo que pasa con range es que utiliza como argumento valores enteros y pues separados por coma. O sea, para yo poder utilizar la función range, miren, la función range, puedo utilizarla de 3 maneras diferentes. Colocando únicamente un valor que es entero, ese valor me va a decir cuál es el número de veces que se va a realizar el ciclo. La puedo utilizar también colocando el valor de inicio y el valor de finalización, es la segunda manera. O la tercera forma es colocando el valor de inicio, el valor de finalización y el intervalo o el paso a paso, ¿cierto? Serían como 3 maneras de utilizar la función range. Si yo le coloco dentro de la función range, le coloco un arreglo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, ya no le estoy colocando un valor entero, ¿no? Ya ahora le coloco un arreglo. ¿Qué significa eso? Que aquí, en vez de utilizar len lista, la longitud de la lista, es decir, que me entregue un valor entero indicándome cuál es el tamaño de la lista, le voy a decir ahora que va a ser solamente la lista, ¿cierto? Range lista. Vamos a ver cómo nos cambia la ejecución. Voy a ejecutar nuevamente Python ejercicios. Voy a colocar aquí los valores de la lista. 7, espacio 6, espacio 4, espacio 3. Enter. Y aquí ya nos genera un error. Nos dice que el error se encuentra precisamente en el for i in range lista, porque dice que es un error de tipo, dice que la lista es un objeto que no puede ser interpretado como un entero. Una lista no es un entero, y pues range necesita colocar dentro de sus argumentos un valor entero. Para range necesitamos colocar un valor entero, y pues no nos deja colocar ese valor entero, porque la lista realmente, primero que todo, pues es un arreglo de valores. Y resulta que segundo que todos esos valores inicialmente son cadenas de caracteres, ni siquiera son números. Entonces es por esto que no nos va a dejar utilizar la función len. No nos va a dejar utilizar el range sin la función len. Tenemos que decir que es el tamaño de la lista hasta donde queremos llegar. ¿Listo? Bien. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se ven estos ejercicios? Bueno, muy Profe, o bien. sea que yo puedo, digamos, realizar un número que multiplique una lista de otros números, ¿no? Un número que recorra y multiplique esos números, ¿no? Claro, ¿cómo sería el ejemplo? ¿Cómo desea hacer ese recorrido? Tendría que definir entonces la primera variable y después con el ciclo for para que haga ese recorrido con range. Y se hace la operación. Bueno, ahí es como el algoritmo, ¿no? Pero hay que analizarla un poco. Claro, usted puede decir, si tiene un listado de números y quiere hacer la multiplicación de ese listado de números, entonces sí, usted dice desde dónde inicia ese listado de números y hasta dónde quiere multiplicarlos. Eso lo puede hacer también definiendo la posición inicial del listado de números, la posición final y en cada ejecución, en cada iteración, ir almacenando en una variable adicional, ir almacenando la multiplicación de cada uno de esos elementos. Y al final pues se imprime esa multiplicación de esos elementos. Es como combinar. ¿Dónde está? Es como combinar el ejercicio 2, en el cual tuvimos la función factorial, bueno, hicimos un ciclo factorial, combinar el ciclo factorial con la lista de elementos. Sería como combinar esos dos ejercicios. ¿Listo? Bien, permítanme un segundo, reviso algo por acá. Estamos un poco en aguas profundas. Más o menos, sí, un poquito, pues todavía falta profundizar más. Permítame un segundito. Acá. Eso sí. Bien. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, quería tratar de utilizar aquí, ¿dónde está nuestra función? Miren, acá está.
Esta era la que quería. Regresa función iterable iterables. Ok, función iterable iterables. Voy a utilizar, permítanme un segundo, utilizo acá como práctica. ¿Ve? ¿Dónde está? Ah, es este mismo. Perdón, vamos a sacarlo de acá. Y permítanme un segundo, voy a hacer algo. Por el momento voy a dejar esto que está aquí, este ciclo, dejémoslo como comentarios. Dejémoslo como comentario. Y voy a hacer aquí algo. Iterable, iterables. Ok, entonces digamos que voy a tomar la lista. Vamos a tomar la lista. A ver, lista. Ok. Pues digamos que mapping lista. Esto, déjenme ver si aquí de esta manera me deja imprimir. Dame un segundo. Volvamos esto en lista. Ok, sí, ahora sí sale. Bien, permítanme entonces y les muestro una forma reducida en la que podemos hacer este ciclo for. Vamos aquí, voy a quitar estos comentarios, quitemos esto, quitemos esto que está acá. Bien. No ha pasado nada, estamos en nuestro ejercicio número 4, ¿sí? El profesor no se distrajo con nada, simplemente imaginen que este tiempo simplemente desapareció. Vamos a hablar de lo que realiza el ejercicio 4. Cuando yo ejecuto este ejercicio, la idea es que yo pueda colocar un listado de números separados por espacio 123, espacio 45, espacio 67, espacio 890, espacio 99, ¿sí? Y le doy Enter. Lo que hace este ciclo es convertirme esos números que se digitaron separados por espacio, convertidos en una lista, me permite pasarlos a un tipo de dato entero y me deja mi lista ahora sí con valores numéricos, ¿cierto? Eso es lo que hace el ciclo for. Eso está haciendo este ciclo for. Ahora, voy a utilizar otra función, una función adicional. Vamos a ampliar nuestro léxico en Python. Voy a utilizar una función adicional que me va a permitir hacer este cambio de tipo de datos directamente en la lista. ¿Listo? Vamos a hacer este cambio de tipo de datos en la lista. Resulta que la lista es un arreglo de valores. Una tupla también es un arreglo. Un conjunto, un set, también es un arreglo. A los arreglos los podemos llamar iterables, ¿de acuerdo? La función que quiero presentarles a continuación se llama map. La función es map. La pueden ustedes encontrar en la página oficial de Python. ¿Cuál es la sintaxis de esta función map? Y lo que hace esta función map es aplicar algo que llama a la función, aplicárselo al iterable uno a uno. El iterable, que sería nuestra lista, se lo va aplicando uno a uno. El llamado de esta función ya se realiza simplemente colocando el nombre de esa función. Entonces, lo que voy a querer hacer es convertir a valor entero cada uno de los elementos de la lista iterable que tenemos ahí. Vamos a convertir a entero. La manera de hacerlo sería llamando a la función, aquí me dice función, iter1. Entonces, la función que vamos a llamar para hacer la conversión es la función que estamos utilizando en la conversión del tipo de dato, o sea, la función int. Voy a llamar a la función int, que es la que se encarga de esa conversión del tipo de dato, y le voy a decir que me aplique esa conversión entera al iterable lista, a la lista que nosotros tenemos aquí, lista. Que me aplique esa conversión del tipo de dato, que me lo aplique a la variable lista, ¿vale? Y voy a decirle que eso me lo almacene en mi variable lista. La que tengo aquí, la que fui almacenando. Voy a decirle que me lo guarde ahí, en mi variable lista, ¿vale? Sin embargo, la función map resulta que me entrega un objeto que se llama mapa. Un objeto que se llama mapa, pero ese objeto lo puedo convertir a una lista. Para poder convertir ese objeto a una lista, voy a envolver el mapa, lo voy a envolver en la función list. La función list, acuérdense que toma una agrupación de elementos y los convierte en una lista. El mapa lo que va a hacer es esa agrupación de elementos y la función list va a tomar esa agrupación y la convierte en una lista. Y esos valores se van a guardar en la variable lista y luego vamos a imprimir esa lista. O sea, lo que nosotros hicimos a manera de ciclo
la función map nos lo va a hacer automáticamente aplicando la conversión de la función entero a cada uno de los elementos de la lista. Va saltando por cada uno de los elementos de la lista a manera de un mapa. Entonces, si, por ejemplo, tenemos en una lista, tenemos los valores. Tenemos 1, entre comillas, simple, entre comillas doble, 2, ¿sí? Y 3, vamos a ver por acá, y 3. Estos son tipos de dato cadena de caracteres. Supongamos que tenemos esta lista. La función map va a tomar la función int y se la va a aplicar a cada uno de los elementos de la lista para que al final me entregue un mapeo de los valores 1, 2 y 3, pero este mapeo debo envolverlo en la función list para que me queden en el tipo de dato lista. List, para que me queden en el tipo de dato lista. Eso es lo que está haciendo esta instrucción. Esta única instrucción, estamos envolviendo la función list con la función, dentro de la función map, ¿sí? Bueno, ejecutemos. Simplemente vayamos a ejecutar Python ejercicios. Voy a colocar los valores 23, espacio 45, espacio 7, espacio 8, espacio 7, espacio 89. Vamos a darle Enter y miren que ya me está entregando lo mismo que me hacía el ciclo. El ciclo de conversión lo está haciendo una función, la función map. Está convirtiendo cada uno de los elementos de la lista a un valor entero. ¿Listo? Esto es como un valor agregado a lo que estamos haciendo. Espero que se entienda, espero que les sirva en la solución de sus problemas. Cuéntenme preguntas, cuéntenme si hay dudas, inquietudes, déjenme ver sus comentarios, déjenme ver sus preguntas. ¿Todo está bien por acá? Profe, o sea que ese map hace la función como un localizador del índice depende de los datos que estén aportados allí. Bueno, lo que hace es simplemente una iteración, ¿sí? Map lo que hace es aplica la iteración de la función que se quiera aplicar. Si nosotros tuvimos que hacer esa iteración elemento por elemento, con map simplemente hacemos el llamado a la función, sin el paréntesis, simplemente llamamos a la función y le decimos dónde queremos aplicarlo, en qué iterable queremos aplicarlo. Y automáticamente map se encarga de hacer esa iteración, de hacer ese recorrido a lo largo de cada uno de los elementos del iterable, ¿sí? Y al final, pues para poder tener un resultado ya en un objeto conocido, o sea, en una lista o en una tupla, para tener ya un resultado definido, utilizamos esa conversión. Nosotros lo convertimos a lista. Usted lo puede convertir a tupla, lo puede convertir a conjunto, o sea, si usa aquí tuple, resulta que está convirtiendo esa lista, esos valores que ingresa el usuario, los está convirtiendo a un tipo de dato tupla, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a ejecutar otra vez Python, digo que coloco 34, 56, 123, 987, 65, coloquemos varios datos. Le damos Enter y resulta que ahora, al final, ya no tenemos una lista, ahora tenemos una tupla. Sabemos que es una tupla porque el separador es el paréntesis. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer, a grosso modo, el map. Un mapeo, una ejecución iterable de la función que se tiene acá. Siempre con la función map, lo primero que vamos a colocar es el nombre de una función y luego el iterable donde queremos aplicarlo, ¿sí? Llamamos a la función y luego el objeto iterable sobre el cual queremos realizar esa iteración. O sea, si yo quiero imprimir cada uno de los elementos de la lista, la función sería print, ¿cierto? Quiero imprimir cada uno de los elementos, imprimir el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento. Entonces, lo que voy a hacer es, utilizando la función map, yo puedo utilizar la función map. La función que quiero ejecutar es print, lista, la lista de elementos. Entonces, quiero que se imprima cada uno de los elementos de la lista. En la penúltima impresión, pues van a estar todos los elementos de la lista. Pero en la última impresión o en la última ejecución, se van a imprimir cada uno de esos elementos de manera vertical. Vamos a ver cómo se ve eso. Aclaremos aquí y ejecutemos. Los elementos van a ser 23, 45, 67 y 89. Le damos Enter y, bueno, aquí me dejó en ridículo. Me hizo falta mandarlo a ejecutar. Bueno, se realizó aquí print lista. Déjenme ver. Se imprimieron cada uno de los elementos de la lista. Voy a darle aquí list. Voy a darle aquí list y se imprimen cada uno de los elementos de la lista, pero me hace falta envolver esto también en una función print. Vamos a ver cada uno de esos elementos. Ahora sí, vamos a ejecutar 1, 2, 3. A ver, ¿por qué no me lo imprime? ¿Qué me hace falta? A ver, ¿qué me hace falta? ¿Reconvertirlo a número entero? No, está en entero. Ahí ya está en entero. Entonces, función iterable. Pero devuelve un objeto. Es que devuelve un objeto. La coma no va en el paréntesis. Sí, espérese, porque aquí me devuelve el objeto. Me devuelve el objeto. Sí, va a tocar con otra función que no sea de salida. Una función que no sea de salida
una función que también devuelva un objeto. Puede ser una conversión de tipo de dato, como bool o como str. Puede ser una conversión de tipo de dato, porque es que la función mapa me devuelve un objeto, no me va a ejecutar esa impresión ahí directamente. De manera general podríamos decir que el mapa toma la función y se la va a ejecutar a cada uno de los elementos de la lista. Aquí pues no nos va a dejar ver la impresión, pero sí podemos entender la función mapa como la ejecución de un iterable. Listo, voy a ejecutar nuevamente, aclaremos acá. Ejecutamos 2, 3, 4, 5, espacio, y tenemos nuestra lista. Aquí cambié la tupla, la cambié por lista. Y listo, imprimimos esto. Bueno, preguntas. A ver si hay preguntas. ¿Está bien? Resulta que la siguiente semana tenemos clase de lunes a viernes.